Ocasión importante donde aperturamos una vez más nuestro bloque de salud con la presencia importante para brindarnos orientación en salud con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a quien le damos la cordial bienvenida al bloque de salud de Radio Patamarca. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, señor Beni. Como siempre, es un placer y un gusto poder compartir este tiempo con usted y todos los oyentes de Radio Patamarca. Doctor, si bien es cierto, dentro de los temas en los últimos bloques que hemos venido presentando, va relacionado a las prácticas deportivas y sobre todo, ¿no?, las lesiones que éstas inciden en presentar en los que los practican. Doctor, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca que el correr es tan fácil de practicar en estos tiempos y en especial la carrera de larga distancia tiene como peculiaridad que es un deporte muy repetitivo en comparación con otros deportes populares como pueden ser el fútbol. En este caso, en la carrera se tiende a realizar el mismo gesto a una velocidad constante y sobre todo un terreno regular. Además, no suele haber cambios de velocidad marcados, giros, cambios de direcciones constantes. En definitiva, nos ponemos las zapatillas, activamos el piloto automático, como siempre indicamos, y a correr se ha dicho. Pero en esto ocurre, doctor, las lesiones imprevistas, las lesiones que estas van a acompañar siempre a estas prácticas. Algunas más comunes como condropatía rotuliana, tendinitis del tendón de Aquiles, fascitis plantar, síndrome de la banda iliotibial, periostitis tibial, tendinitis rotuliana y lesiones sobre todo en esta región que siempre abarca los isquiotibiales, que es el tema fundamental el día de hoy que iremos ampliando en nuestro bloque de salud. Doctor, para iniciar, quisiéramos conocer de su parte en qué consisten las lesiones de los músculos isquiotibiales. Con mucho gusto. De repente el nombre suena un tanto extraño para las personas, pero es de lo más común. Siempre que realizamos un deporte decimos nos duele la pierna y nos agarramos a la parte de abajo del muslo. Y es justamente cuando estamos haciendo mención principalmente a estos músculos, a este conjunto de músculos llamados los isquiotibiales. Es verdad que son lesiones que ocurren con bastante frecuencia, ya sea en actividades recreacionales o personas que se dedican de manera profesional al tema del deporte. En algún momento de la historia pues se le han dado diferentes nombres para tratar de designar esto, ¿no? Como lesiones en la parte posterior del muslo, contracciones del muslo, estirones del muslo, problemas de los tendones del muslo y desgarro del muslo, y así se han ido utilizando diferentes nombres para tratar de describir o para entender mejor qué es lo que está pasando justamente, ¿no? Y a finales pues se les daba los nombres muy libremente y creyendo que eran sinónimos, cuando ya en las épocas actuales hemos visto que no necesariamente llegan a ser sinónimos todos estos nombres que hemos ido mencionando. Por lo menos en la mayor parte de los casos, pues la severidad de las lesiones es lo que va a determinar el tipo de tratamiento y el tiempo que va a demorar la persona en poder recuperarse y retomar sus actividades deportivas. Ajá. Y doctor, ya que hablamos de lesiones en los isquiotibiales, ¿qué tan frecuentes son estas lesiones en los que practican el deporte? Bueno, resulta que hay un detalle acá. Básicamente, cuando vemos la frecuencia, digamos términos como incidencia, prevalencia, y nos apoyamos mucho en lo que son estudios que realizan investigadores, pero no es que la persona tenga el dolor, vaya y lo reporte en un centro de salud, algo que es algo ya muy molestoso. Entonces, decimos que básicamente vamos a contar lo que son la presencia de este tipo de lesiones entre los atletas, que tienen diferentes bases para poder definirlos en realidad, ¿no? O el tipo de uso que han estado haciendo de sus músculos. Sin embargo, pues la mayor parte de investigadores pues están de acuerdo que este tipo de lesiones pues van a comprometer a un porcentaje bastante importante de personas que practican deporte. Igualito esto se puede estimar en algunos estudios que han hecho que va a variar desde un 8 hasta un 25% según el deporte que se practique, el
y además esto va a determinar el ritmo con el cual uno va a poder regresar a realizar este deporte, ya sea más temprano, como por ejemplo 2 semanas, o en algunos casos cuando ya las lesiones musculares son más severas, pues la persona se ve completamente alejada de la actividad deportiva. Entonces, por eso que el poder determinar la severidad de la lesión va a ser una cuestión muy importante para la persona. El tema es que te pueden haber recuperado una lesión leve, pero ya comienzas a tener riesgo de que esto se pueda desarrollar nuevamente si no te cuidas o si te sobreesfuerzas. ¿Qué tanto? Se estima que hasta un 30% por lo menos en los atletas profesionales, que son los que llegan a reportar esto, pero a veces uno, pues digamos que es simplemente un aficionado y sufre de la lesión y no lo reportas. Entonces, es muy probable que en realidad estas cantidades sean mayores. Ajá. Y doctor, cuando hablamos de este paquete que realmente se afecta a los músculos isquiotibiales, ¿a qué nos referimos con este paquete, doctor? Bueno, en realidad estamos hablando de un grupo de 3 músculos que están justamente en la parte posterior del muslo. Estamos hablando de lo que, bueno, acá vienen unos nombres un tanto en latín que se utiliza mucho en medicina, que es el bíceps femoral, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Algunas características de ellos podemos decir que, por ejemplo, el músculo semitendinoso y el semimembranoso, ambos se originan a nivel de la cadera y se van a estar insertando a nivel de lo que es el hueso de la tibia, justo para lo que es formar bueno, en el diagnóstico decimos la pata de ganso, que es la que se inflama, porque justo se pegan al hueso y forman como si fuese la patita la pata de un pato o la pata de un ganso, ¿no? Suele ser bastante común, a veces las personas se agarran, se presionan justo por debajo de la rodilla y comienzan a decir, les duele, ¿no? Les duele justamente esa parte y justo el tema de inserción. Hay algunas acciones que se pueden realizar al inicio cuando hay estos problemas de los músculos isquiotibiales, sobre todo tener control al momento de doblar la rodilla y lo que se llama la extensión de la cadera. La extensión de la cadera de repente es un poco confuso, no es como el brazo que podemos estirarlo y tenerlo recto, ¿no? En la extensión de la cadera, pues estamos hablando como este tipo de ejercicio cuando desfilamos, ¿no? Y nos ponen a marcar paso. Entonces, alzamos la rodilla, pero en realidad lo que estamos haciendo es flexionar y estirar la cadera en ese momento, ¿no? Acá, donde va a contribuir mucho es el músculo que se conoce como el bíceps femoral, y también va a ayudar mucho para el tema de la que es la rotación externa de la cadera. Mientras que el semitendinoso y el músculo semimembranoso van a contribuir con lo que es la rotación interna. Ya de por sí vamos a ver que una persona con lesiones en este conjunto de músculos, pues va a presentar dificultades para poder abrir y cerrar las piernas. Solamente va a literalmente poder marchar hacia adelante y hacia atrás. Si es que comenzamos a verlo desde un punto de vista más funcional, el papel clave justamente de estos músculos isquiotibiales se va a ver más patente en el momento de desacelerar las caminatas o de repente cuando uno está corriendo o cuando uno para en seco, que casualmente es cuando uno más se puede lesionar. Y doctor, cuando ya se empieza a analizar este tema así un poco más con detención y querer saber cómo se están produciendo, ¿se puede saber, doctor, en qué consisten los grados de lesión que pueden presentarse? Sí, es muy importante poder tener por lo menos una noción de el grado de afectación de estos músculos, porque nos va a orientar hacia el tratamiento que va a recibir la persona y que tanto va a estar en capacidad de retomar la actividad deportiva. Conocemos grado 1, grado 2, grado 3, o como diríamos, leve, moderado y severo. Cuando estamos hablando de los que son los grados 1 o los grados leves, pues va a haber una lesión pequeña, de repente pequeñas rupturas, que no van a afectar mucho la integridad de estos músculos y bueno, va a haber algo de hinchazón, un poquito de dolor o de repente no hay presencia de dolor, un poco de pérdida de fuerza, pero nada que nos complique la vida.
Cuando estamos en un grado 2 vamos a estar experimentando estiramientos, de repente desgarros parciales, ya, o sea, rupturas de estas fibras musculares que van a comenzar a tener ya mayor dolor presente en la persona y que definitivamente se va a manifestar con la que es la pérdida de la fuerza. Ya cuando hablamos de un grado 3, estamos hablando de un desgarro ya de un compromiso completo a niveles de lo que son todos estos músculos, ¿no? De lo que es, por lo menos los músculos tendinosos. La pérdida de la fuerza muscular es completa y está típicamente acompañado por la presencia de lo que sería un chichón o un hematoma, de la acumulación justamente de esta ruptura que se ha presentado. Y doctor, ya quizás ingresando ya, ¿no?, a la parte funcional, que esto va a ir afectándose, ¿cómo se puede prevenir estas lesiones? ¿Habrá algunas recomendaciones o algunas prácticas que puedan poner en mayor riesgo al paciente? Ciertamente que siempre hay cosas que nos van a predisponer a que nos lesionemos con mayor facilidad. Pero acá vemos dos grupos principales: aquellos que están en nuestras manos, poder modificarlos, y aquellos que no vamos a poder modificarlos, pero ambos igualmente van a contribuir a que se pueda presentar ese tipo de lesiones. Podemos mencionar entre la lista, porque es más o menos larga, de lo que son aquellos factores que están en nuestras manos, nuestra posibilidad de poder cambiarlos. Por ejemplo, el realizar un calentamiento previo adecuado, asesorado por un terapista físico. De repente comenzamos a correr, picar de manera rápida, terminaremos lesionándonos. Entonces es importante que una persona especializada como un terapista físico pues nos pueda indicar cómo es la manera correcta para que podamos calentar y no lesionarnos los músculos. También de la manera como tenemos que ir incrementando la cantidad de entrenamiento. No es que incrementemos así de golpe. Hoy corro una manzana y mañana corro 5 cuadras, 10 cuadras, 20 cuadras. Sonaría al comienzo un tanto lógico, pero nuestro cuerpo no va a responder así. Va a requerir de tiempo, de días, y siempre es bueno tener un profesional de la salud, y el más indicado en este caso pues es justamente el terapista físico, ¿no?, que es el que va a manejar mucho mejor el tema muscular. También va a haber el tema de el sobreesfuerzo, que va a reflejarse en la fatiga muscular. Los isquiotibiales en realidad también van a aumentar lo que es la posibilidad de que el tobillo no sea tan flexible. A veces pues nos doblamos el pie sin querer. Hay personas que lo regresan a su lugar sin problemas, pero hay algunos que un pequeño desbalance y ya quedan con el tobillo dislocado, luxado, requiere estar vendado, hasta con yeso inclusive, ¿no? Que le va a conllevar a lo que es debilidad de los músculos isquiotibiales. Lo cierto es que esta debilidad puede presentarse de manera homóloga, tanto el músculo del cuádriceps femoral como también del que está en la otra pierna, por un tema de compensación que tiene el cuerpo, ¿no? También nos va a poder alterar lo que es la postura de la pelvis de manera cruzada. De repente va a conllevarnos al desarrollo de lordosis lumbares, la ondulación pélvica hacia adelante. Si bien esto nos puede generar eso, pero también el contar con eso nos va a llevar a desarrollar el tipo de lesiones. Tenemos la debilidad a nivel de lo que es la región lumbar. Vamos a presentar lo que es una pore biomecánica. ¿A qué nos referimos con biomecánica? La manera como van a interactuar músculos, ligamentos, huesos, tendones, entre ellos para poder realizar la actividad, como por ejemplo el tema de correr o el cambiar de dirección al momento de estar haciendo el deporte. Y aunque parezca mentira, en las personas que practican el deporte de manera profesional, el cambiar de entrenador para ellos sí representa un factor de riesgo muy importante. ¿Son cosas que podemos controlar? Sí podemos controlar.
pero hay algunos que escapan de nuestras manos. Por ejemplo, el haber tenido una lesión anterior sobre los músculos isquiotibiales o en otra parte de la pierna, el haber de repente tenido estiramientos a nivel del tobillo, el poseer una edad más avanzada, los adultos mayores, pueden hacer ejercicio pero con la protección adecuada y con el asesoramiento adecuado que se lo puede brindar lo que es un terapeuta físico. Y las variantes genéticas. De eso, pues, nadie se escapa del tema de la genética. Nadie, como quien dice, nadie escoge la familia, ¿no? Naces en tu familia, te quieren mucho, pero a veces hay algunas cosas, algunos pequeños defectos que están ahí y es bueno saberlo, tenerlo como antecedente para poder prevenir que aparezcan complicaciones mayores. Ajá. Interesante, doctor, lo que nos acaba de mencionar. Yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Estas indicaciones por si empezamos a sentir el malestar. Si bien dentro de lo que nos venía hablando, doctor, nos mencionó algunos síntomas que se presentan. ¿Cuáles los que son o cuáles son los que más hacen referencia a las personas que sienten este malestar en esta área? La mayor parte de personas que tienen lesiones en los músculos isquiotibiales se quejan principalmente de un dolor agudo, súbito, que aparece justo después de haber realizado el ejercicio o de una realización del ejercicio y en la parte posterior del muslo. El dolor va a estar, como le mencionaba, durante la realización del ejercicio de repente y va a hacer que justamente la actividad se vuelva más riesgosa para la persona, porque a veces uno dice me duele y a veces dice no, es un calambre y ya va a pasar y comienza a generar mayor daño y eso le puede limitar a las finales su capacidad para poder regresar a realizar el deporte en la magnitud que podía realizar antes. Hay reportes en los cuales las personas también tienen una sensación como que de algo que se salta o tienen también la sensación de un calor bastante localizado justo en el lugar que se han lastimado, que nos va a dar un indicativo justamente de la sangre que se libera por el tema de las rupturas, ¿no? Muchos de los estudios hablan justamente de las complicaciones que se pueden presentar en este músculo llamado el bíceps femoral. Pues, aparentemente son bastante comunes y que no va solito. También tiene lesiones a la par junto con los otros músculos que la acompañan, que es el semimembranoso y el semilinoso, pero que van a ser más características por estirones. Mientras que el otro puede presentar rupturas, ellos pueden presentar más el tema de estirones, por así decirlo, que esa contraposición, por así decirlo, hace que sea más doloroso y sea más complicado para la persona. Ajá. Y doctor, ya teniendo esto, lo que nos acaba de mencionar, estos síntomas, quizás son una de las manifestaciones más comunes, más generales que se presenta. ¿Qué tanto de ayuda se puede obtener con las pruebas de imagen? Bueno, en este caso, como estamos viendo lesiones en partes blandas, nos van a ayudar mucho, sobre todo el tema de lo que es las ecografías y de las resonancias magnéticas. Esto nos va a permitir poder evaluar y tener más certeza sobre el grado de lesión. Nos va a detallar informaciones más detalladas. ¿Por qué? Porque al lastimarse justamente la región de los músculos isquiotibiales, ellos, recordemos, en su extremo final, donde ya se vuelven a pegar al hueso, ayudan a dar estabilidad a la rodilla, a la rótula, y si esto se vuelve inestable, pues nos va a conllevar de repente a problemas de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los ligamentos colaterales, problemas con los meniscos, temas de artrosis. Se trata de ver en algunos estudios qué tan ventajosa es la ecografía versus lo que es la resonancia magnética. Ciertamente que la ecografía tiene algunos puntos de ventaja. Hay ecógrafos portátiles y esto también permite que los exámenes se realicen con un menor costo. Ahora, esto le da mayor dinamismo, pero hay un pequeño detalle que va a depender mucho de la experiencia de la persona que esté realizando la ecografía. Aunque parezca mentira,
uno va a coger el ecógrafo y con la presión que pones, con el ángulo que pones, puede ser que no llegues a tener una perspectiva adecuada de qué es lo que está pasando ahí, pero lo que sí va a notar de todas maneras es la acumulación de líquido inflamatorio. Ahora, lo ideal sería una resonancia, pero no es tan fácil de conseguir una resonancia, no está en todos los lugares y también el costo puede ser un tanto más limitante y nos puede conllevar a retrasar el inicio del tratamiento, que en este caso va a ser bastante importante para evitar de que se comiencen a formar anormalidades en las fibras musculares, que a las finales van a implicar que la persona pues no realice el deporte como lo solía hacer antes o inclusive ya no pueda seguir realizando este tipo de actividad física. Ajá. Y doctor, teniendo esas manifestaciones, ¿con qué otras patologías se debe diferenciar las lesiones en los isquiotibiales? Bueno, es verdad que esto está muy vinculado sobre todo con las personas que practican un deporte que pareciera tan sencillo que es el correr, ¿no? Pero que también pueden presentar síntomas muy parecidos a lo que se llama las inflamaciones de raíces nerviosas en la región lumbar, o sea, la parte baja de la espalda. También tiene que diferenciarse de algo que se llama el síndrome isquiotibial. Sonará redundancia, pero esto hace referencia a que en ocasiones hay dolor e inflamación del nervio ciático de manera crónica, justo a nivel de las nalgas, básicamente, ¿no? El músculo. Entonces, no es que estén los músculos isquiotibiales con problemas, sino es otra parte que por su naturaleza termina pues generando sensaciones parecidas. También hay lo que se llama justamente los estiramientos musculares de los músculos en la región inguinal. También se tiene que diferenciar sobre lo que es las fracturas por estrés en lo que es el cuello del fémur. En este caso pueden presentarse por justamente el tema de estar realizando movimientos repetitivos, pero acá sí es más peligroso porque si se rompe el cuello del fémur pueden lesionarse algunos vasos sanguíneos que alimentan el hueso y desencadenar en una enfermedad más compleja que es la osteonecrosis avascular. Nombre es largo, pero lo que quiere decir básicamente es que no le está llegando ni comida ni aire a esa parte del hueso. De las finales se va a gastar como si fuese una tiza que uno utiliza en la pizarra. Hay otras enfermedades, aunque prácticamente eran bastantes, como por ejemplo lo que es el síndrome compartimental posterior del muslo, que también se va a presentar por el sobreuso con movimientos inadecuados, ¿no? Justamente del miembro inferior. Sobre todo se va a presentar en aquellas personas que les gusta hacer ejercicios de resistencia, de ver quién resiste más tiempo corriendo, quién resiste más tiempo jugando fútbol. Hay también lo que es la disfunción de la unión sacroiliaca. Esto hace referencia a un dolor que está causado por movimientos anormales, justamente en este tipo de unión, ¿no? El diagnóstico va a ser un diagnóstico clínico principalmente. También hay algunos problemas que se pueden presentar en otro músculo, también bastante cercano, que se llama el músculo piriforme y va a llevar a lo que se llama el síndrome piriforme. Estos, hasta cierto punto, es un tanto discutible, porque puede ser una condición que lo diagnostiques clínicamente y los síntomas van a estar implicando la presencia de calambres, picazón, dolor, de repente hincones, pero básicamente es en la región de la nalga y un poquito avanzando hacia la parte inferior del músculo, que es justamente de los músculos isquiotibiales, pero con predominancia de la región de la nalga, porque es parte de los músculos que conforman las nalgas. También puede haber, por diferentes condiciones, lo que es la compresión o la inflamación del nervio ciático. Es bastante común ocasionado por el tema de presencia de hernias en los discos lumbares.
Y bueno, un poquito más extremos, estamos hablando de que pudiera ser que se esté tratando de un tumor en el hueso de la pelvis. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay otras cosas que ya no son tan musculares, no tan óseas, como por ejemplo lo que es la trombosis venosa profunda, conocida como las varices. También por malos movimientos, que son las que ocasionan las lesiones en los meniscos, que son tan importantes para proteger la rodilla y amortiguar el impacto. El menisco es muy importante, no es como se pensaba en la antigüedad, que dice, se inflamó el menisco, hay que operar y retirarlo. Ya se ha estudiado, se ha visto que así, rotito, como diríamos, ese menisco genera protección y ayuda mucho con lo que es este trabajo en equipo que hay entre las articulaciones, los tendones, los ligamentos. Entonces hay que examinarlo bien al menisco y no es tan tema de gracia o tan sencillo decir me lesioné y me lo sacan, o me lesioné y me lo reducen en tamaño el menisco, porque al final te va a acelerar el desgaste cartílago articular y te va a causar muchos problemas más adelante. También hay lesiones de otro tipo de músculos que es el gastrocnemius. Generalmente hablamos de la pantorrilla. Es básicamente ese tipo de lesión que puede simular justamente dolores, como si fuesen de los músculos isquiotibiales. Si subimos un poquito más en la parte posterior a la rodilla o a la espalda de la rótula, por así decirlo, hay lesiones en lo que se llama la región poplitea. También puede ocurrir ya no por tema muscular, sino por el mismo tema de la circulación de las venas, que es como un atrapamiento de la sangre a nivel de las arterias popliteas, que justamente pasan por ahí atrás. Estas es poco común realmente. La causa va a ser siempre un problema de las venas, que se va a estar presentando generalmente en personas jóvenes, muy aficionadas al tema de gimnasio, de la vida saludable, que es importante, pero siempre todo bien medido. Y lo que va a conllevar es que la persona tenga síntomas en los cuales las venitas pues por ratos se cierran y se abren. Esto se conoce como claudicación y ocurre de manera inesperada. Y si se mantiene mucho rato, pues no le llega aire, no le llega comida aparte del cuerpo y va a realizar algo que se llama isquemia, como que estuviese asfixiándose. Y presencia de quistes justamente detrás de la rodilla, que pueden ser como consecuencia de inflamaciones crónicas, temas de artrosis, de la artritis reumatoidea, algunos derrames, golpes, impactos, y la lista es bastante larga, pero es por lo menos algunos principales para que tengamos alguna idea. Ajá. Y doctor, teniendo quizás estos antecedentes, lo que nos acaba de mencionar, ¿cuándo se debería indicar un estudio ya para proceder tal vez con la parte de ayuda médica, ¿no? La cirugía. Es verdad que cuando hablamos justamente de las lesiones de los músculos, y ya estamos hablando de los grados de ruptura que se han ido presentando cuando es pequeño, pues tiene apoyo en el resto del músculo para poder crecer, sanarse y estar en paralelo. Cuando está cerca de la mitad, bueno, sigue teniendo apoyo, pero cuando ya la ruptura es mayor, va a requerir de que venga alguien y literalmente una todo el músculo que se ha lesionado. Felizmente, la mayor parte de lesiones que ocurren a nivel de los músculos isquiotibiales se suele manejar exitosamente con un tema de descanso y con terapia física. Por lo que siempre para los deportistas es muy importante poder contar con un profesional en lo que es terapia y rehabilitación para poder tener un mejor rendimiento y poder prevenir tipos de lesiones. Básicamente acá siempre hay que tener presente y ver si es que hay necesidad de operación por parte justamente del cirujano en el tema de lo que es el grado 3, o también cuando estamos hablando del grado 2. Pero esto va a depender mucho de en qué extremo de los músculos han presentado. Ahí se habla de las palabras proximal y distal. Estamos hablando de repente de una ruptura completa
en extremo proximal, quiere decir más cercano hacia la cadera. También se habla de lo que es el extremo distal, que es más lejano de la cadera, más cercano hacia la rodilla. O sea, es una ruptura grande, no completa, pero que también puede ser que requiera una cirugía de reconstrucción del músculo, dependiendo de la evaluación que haga el cirujano. Siempre cualquier tipo de recomendación para el tema de la cirugía principalmente va a estar basado en la opinión del experto, en este caso el especialista que va a revisar el procedimiento y que esté examinando las imágenes, ya que de eso va a depender mucho. Las personas pues pueden contar con diferentes tratamientos, pero la idea pues es no llegar a tener que estar haciendo una cirugía, ¿no? Creo que muy pocas personas prefieren esa opción. Y doctor, justamente, ¿no? Aquí ya tocando un tema de sensibilidad, justamente, ¿no? La mayoría de personas es la que temen llegar ante el cirujano o pasar por sala de cirugía. ¿Qué uno puede esperar, doctor, del manejo no quirúrgico en este caso? Muchos van a optar por trabajar evitando ir a sala, pero un manejo no quirúrgico, ¿cómo manejar o cómo se puede, qué se espera del trabajo no quirúrgico con los pacientes? Recordemos que la persona lo que siempre va a encontrar es un dolor. Uh-huh. Y entonces vamos a encontrar lo que es manejo de un dolor agudo inicialmente. Vamos a tratar de proteger la zona, hacer reposo, colocar hielo, comprimir un poco, porque no sabemos realmente qué tipo de desgarro ha sido, qué tan profundo, hasta que tengamos una ecografía, y tratar de elevar el miembro. Esta terapia le dicen terapia Price. Uh-huh. Es muy tradicional, se utiliza bastante. Lo que se busca justamente es tratar de limitar la cantidad de sangrado que pudiera aparecer y acumularse en esa zona como consecuencia de la ruptura, ¿no? Y no solamente este sangrado es simplemente que haya sangre, sino que también va a llevar al tema de que es la hinchazón, y hinchazón nos va a llevar a lo que es dolor, y ese dolor pues va a llevar a que los músculos comiencen a estirarse más de lo que deberían, ¿no? Hay bandas elásticas que nos pueden ayudar, cintas que también se pueden utilizar para, cintas especiales, mejor dicho, para los deportistas. A veces hemos visto en las películas de personas boxeadores, ¿no? Que se ponen como curitas o esparadrapos en partes de la cara para cerrar heridas o para respirar mejor, y bueno, diferentes cosas que les aplican a las películas, pero hay unas cintas especiales que se pueden colocar los deportistas para poder aliviar el dolor y ayudar a que se vaya reparando esta parte que se ha lesionado, la cual se han alejado los bordes de los músculos, ¿no? Durante este tratamiento, muchos atletas tienen que tratar de continuar con el uso de los materiales protectores, las compresas en los músculos, así como envolver básicamente con algún tipo de protector, como una especie de faja la zona, para que pueda ayudarle a tener mayor estabilidad, ¿no? Y a la par generar compresión. Por eso que suelen ser de un material como digo, es una faja de lo que uno se pone para la barriga. Ya felizmente existen variantes, ¿no? Tanto para rodilla como para muslo, musleras, le dirían algunos, ¿no? También existe el uso de los medicamentos antiinflamatorios, pero recordemos de que el uso de los antiinflamatorios tiene que ser con el asesoramiento de un personal de salud, no es tomarlos por tomarlos. Hay varios tipos de antiinflamatorios, pero que nos pueden conllevar a complicaciones si es que no tenemos los consejos adecuados. Algunos inclusive pueden agravar la situación, produciendo una especie de resequedad a nivel de los tendones y haciendo que los mismos músculos, pues al ya no tener el tendón de la manera que ellos quisieran, pues se va a ver más afectado, va a perder más fuerza, ya no va a poder brindarnos el soporte que queríamos, y todo esto va a entrar en terapia física, sí, pero va a hacer que el trabajo del terapista sea más complejo y tome más tiempo.
A veces la persona se desespera un poco porque quiere resultados rápidos, pero es que el cuerpo no es como un carro que cambia la llanta y se soluciona todo. Estamos hablando de trabajos que duran 6 meses, 7 meses, 8 meses o inclusive 1 año, 2 años, dependiendo de cómo la persona colabore, practique, la edad y de muchos factores más, ¿no? Y bueno, vale también resaltar lo que es el uso de terapias biológicas. Aquí en las terapias biológicas resaltamos lo que es justamente parte de lo que es la medicina regenerativa que hemos mencionado en algunas entrevistas pasadas, ¿no? Como el plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, células madres, exosomas, por citar algunos, ¿no? Y doctor, ya quizás no ayudando a las personas que sufren esto, y sobre todo, ¿no? Los deportistas que siempre van a estar ahí sufriendo y buscando la alternativa de poderse mejorar en la salud. ¿Qué consejos se le podría alcanzar, doctor, en cuanto al seguimiento y rehabilitación para las personas que practican deporte? Bueno, siempre el eje fundamental en esto es la terapia física. Y esto se ha utilizado por muchos años y ha dado buenos resultados. Sobre todo en lesiones que han sido bastante agudas en los músculos y que obviamente no han sido candidatas para una cirugía. Pero se debe establecer un programa para que la persona pueda realizarlo. Este programa de recuperación de las terapias va a variar de persona a persona. Se van a ver de repente movimientos, por citar algunos, porque esto es lo que va a darle probablemente el terapista. Entonces, no es que lo que yo les estoy diciendo ahorita va a ser así a rajatabla. El terapista va a ir, les va a evaluar y les va a aconsejar el tipo de ejercicio más adecuado para que se recuperen, ¿no? Ajá. Que es lo que son los movimientos multiplanares, ejercicios que van a ayudar a fortalecer la estabilidad en el tórax, en el tronco, y algo que se llama la propriocepción, que es la capacidad de sentir dónde están las partes de tu cuerpo. Tú puedes cerrar los ojos y puedes sentir si tu brazo está estirado, está flexionado, si tu pierna está estirada, está doblada, si tu tobillo está para adentro, para afuera, si lo has girado. Eso se llama la propriocepción. También el tipo de agilidad que puede contar la persona para el tipo de entrenamiento y el deporte que realice. Y hay un tipo de ejercicios que son ejercicios rotatorios o excéntricos, que se puede confundir con otra palabra, a veces un poco cómica, ¿no? Para personas que salen fuera de lo común, ¿no? Pero es importante poder medir la intensidad de los ejercicios y que esta vaya aumentando de manera gradual. Ya una vez que la persona pues ha sanado de estas lesiones en los músculos isquiotibiales, va a poder retomar su actividad física, pero siempre con los cuidados del caso y irse fortaleciendo de a pocos. Y doctor, ¿qué complicaciones pueden presentar las personas con esta lesión? Bueno, las personas que están con estos temas de los isquiotibiales pueden comenzar a volver a lesionarse. Piensan de que hoy, 2023, tuvieron la lesión, hicieron su terapia, se recuperaron y de repente en el 2024 ya no tienen molestias, siguen entrenando y pueden volver a lesionarse. Y no es tan aislado esto. Se logra estimar, como les mencionaba, sobre todo en los atletas profesionales, que es donde se tiene la oportunidad de registrar, de que por lo menos un 30% de estudios que se han realizado han reportado a un 60-70% de personas que han vuelto a tener lesiones. Me explico mejor porque de repente esto es un poquito frío. Como le mencionaba, esos valores no los reportan las personas normales, comunes y corrientes que salen a correr. Estos reportes los hacen generalmente los deportistas profesionales porque viven de ello, ¿no? Entonces es más fácil hacer ese seguimiento. Entonces se juntan estudios y se van viendo los reportes casi en cada uno de estos estudios. Y más o menos entre el 30% de estos estudios que se han ido teniendo
encontrado que es una gran cantidad de personas que logran volver a tener la lesión. Estamos hablando de que de 100, 60 o 70 vuelven a lesionarse por no tener los cuidados del caso. También puede tener lo que es déficit, falta de fuerza en las piernas, de repente va a tener otras complicaciones con el tema de la movilidad, de repente va a sentir que se estira más las piernas o se contrae más de lo que debería, y eso ya no le va a permitir correr como debería o hacer el tipo de deporte que al principio ellos tenían. Ahora, esto también puede terminar confundiéndose con lo que en algún momento mencionamos, el síndrome de los músculos isquiotibiales. Aparentemente eso no, pero quedan las molestias, queda como quien dice marcado en el recuerdo de la persona. Entonces van a presentarse pues fastidios de manera crónica, que van a sentirse en diferentes partes del cuerpo, dolores como que si tuviesen alguna lesión en el nervio ciático, acompañado con dolor, de repente también molestias a nivel de los músculos del glúteo, que a las finales es el lugar más o menos donde se originan los músculos isquiotibiales. Se habla sobre el tema de una triada de estas condiciones que incluye el dolor al momento de que uno se sienta, el momento que uno trata de estirar la pierna, va a sentir el dolor justamente en la parte posterior del muslo, en la parte de abajo, ¿no? Cuando la persona va a tratar de correr también va a sentir dolor. En esas tres ocasiones hablamos de la triada de diagnóstica que nos puede dar una idea de que la persona al final tiene una lesión en los músculos isquiotibiales. Y si tratamos de presionar, definitivamente que la persona va a comenzar a sentir dolor justo donde presionamos. Y doctor, ya quizá para zafar este tema, ¿no? Que es bastante importante y sobre todo del cuidado para nuestros hermanos deportistas. Como es de costumbre, doctor, en nuestro programa, no sé si a esta parte nos puedes alcanzar algunas recomendaciones o sugerencias, cosas que deberíamos prestar más atención a manera de resumen final en este bloque. Claro que sí, con mucho gusto. Sé que la formación es bastante amplia, sobre todo en estos temas de lesiones deportivas. Recordar que estas son bastante comunes, no es que uno pueda decir a mí no va a pasar porque soy joven o porque tengo rodilleras o implementos y cosas así, no, son súper comunes y te pueden ocurrir en el momento menos pensado, sobre todo en aquellas personas que están practicando deportes de mayor velocidad, de alta velocidad. Lo que recordemos que la función justamente de los isquiotibiales, pues básicamente se va a ver en lo que es la desaceleración, cuando la persona ha estado corriendo, ha estado caminando muy rápido, y esto va también a contribuir a brindarle estabilidad a la cadera, a la rodilla, y secundario a esto, pues nos va a permitir lo que es la flexión y el estirar la rodilla. Recordemos que en general tenemos, para prevenir esto, hay lo que se llaman factores modificables y factores no modificables. Hay algunos, sobre todo por lo menos en los que podemos controlar. Recordemos que hacer un adecuado calentamiento nos va a ayudar mucho. Hacer un aumento de cantidad de entrenamiento de manera gradual, tratar de evitar de hacer las cosas cuando tenemos ya los músculos fatigados o sentimos que nos está faltando fuerzas. Si tenemos problemas en la columna, tenemos que tener bastante cuidado. Y bueno, temas genéticos, lo que se habla de la biomecánica que no es adecuada, ¿no? Entonces no hemos aprendido a caminar bien, no hemos aprendido a correr bien de manera correcta, ¿no? ¿Cómo es que ocurre? Suele ocurrir de manera así súbita, de golpe, estas molestias. Es como si hubiese un tipo de contracción o como un calambre, ¿no? Que va a ocurrir
pero en contra de una fuerza que va a jalar, digamos que en contra de la resistencia de algo. Y la mayor parte de las personas que sufren esto, pues, reportan, ¿no? Lo que son dolores agudos, súbitos, en la parte posterior del muslo, sobre todo cuando están realizando actividades de alto riesgo, tales como lo que es el pique, picar a velocidad, ¿no? También el correr en campo abierto cuando la superficie no es plana, y básicamente ellos, después de dolor, comienzan a sentir pues una parte caliente que es como consecuencia del sangrado y de luego rigidez que va a presentarse en la parte lesionada. Es muy importante tener exámenes de imágenes como la ecografía. Ya sería la resonancia, pero no es tan fácil de realizar y de tener, y los costos. En cambio, un ecógrafo muchas veces se puede cargar en la mano como si fuese una laptop y nos puede ayudar a poder diagnosticar o ver cómo está la condición del paciente con la lesión. Que hay ocasiones en las que uno podría llegar a tener necesidad de cirugía si estamos hablando de repente de rupturas completas o lesiones de alto grado, y que pueden estar presentándose en diferentes partes de estos músculos, ya sea en la parte, básicamente los puntos que se pegan a los huesos, que pueden ser a la altura de la rodilla o a la altura de la cadera. El tratamiento, la prevención, siempre tiene que ir de la mano con un terapista físico. Nos va a ayudar mucho, prácticamente nos va a reeducar la manera como debemos correr, la manera como debemos caminar, nos va a asesorar de la manera como podemos colocarnos el hielo, cómo debemos realizar la compresión, cómo debemos elevar los miembros inferiores, las piernas, y nos va a realizar un programa que nos va a permitir ir recuperando toda esa capacidad física tan importante para las personas que practican el deporte, ya sea de manera constante para liberarse de estrés o de manera profesional. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy explícito y muy claro, ¿no?, en llevar este mensaje para todas las personas que recaen, ¿no?, en esta lesión, y sobre todo, ¿no?, con los deportistas, que es muy recurrente el poder accidentarse y sufrir esta lesión. Doctor, le agradecemos infinitamente por su participación con Bloque de Salud de Radio Patamarca, y como siempre nuestra invitación para el siguiente bloque. Seguramente iremos ampliando otros temas relacionados a estas prácticas deportivas. Ciertamente, es algo que pareciera tan sencillo, pero conforme vamos avanzando encontramos que hay más complicaciones que a veces pasamos por alto, dolores que no sabemos explicar, que ahora vamos a tener una mejor idea de cómo explicarlo y saber buscar la ayuda de los profesionales de salud, y sobre todo poder apoyarnos, por ejemplo en este caso, en lo que es un terapista físico, para que nos reeduque la manera, nos enseñe, mejor dicho, a correr como se debe correr, a caminar como se debe caminar, que es algo que nunca nos han enseñado, simplemente lo hacemos por hacer. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Le invitamos en nuestro siguiente bloque y lo esperamos, y para poder continuar con más temas. Gracias, doctor. Gracias.